¿Qué tal, amigos televidentes? Muy buenas noches, un gusto poderles acompañar en este espacio informativo de Noticias 7. Les contamos que este martes inició oficialmente el proyecto para la construcción de viviendas del Plan Casa para Todos. ¿Qué tal, Mariusi? ¿Qué tal, César? Muy buenas noches. También les contamos que se revela un supuesto audio que correspondería a una conversación entre el excontralor del Estado, Carlos Polit, y un funcionario de la constructora brasileña Odebrecht. Aquí los detalles. Bienvenidos. En el caso Odebrecht, que se investiga en Ecuador, los supuestos involucrados conocieron información recogida en allanamientos a sus domicilios. Y ahí me acuerdo que usted nunca quería que pagásemos en cuenta, ¿no? Solo en... Un examen especial de auditoría a la deuda pública interna y externa del país fue dispuesta por la Contraloría General del Estado. Auditar, atribuciones de la Contraloría, auditar todo financiamiento internacional otorgado a favor de las instituciones del Estado. Oficialmente arrancó la misión Casa para Todos. El presidente ratificó su promesa de construir 325.000 soluciones habitacionales en 4 años. De aquí en adelante, dignidad para la gente, dignidad para nuestra gente. Y en lo internacional, la decisión del gobierno de Venezuela de reencarcelar a líderes de oposición provoca reacciones a nivel mundial. Iniciamos este día el caso de corrupción de Odebrecht que afecta a 12 naciones, ha sido noticia en nuestro país. En audiencia privada, los vinculados en la investigación por asociación ilícita conocieron información de los dispositivos electrónicos que fueron incautados cuando se efectuaron los allanamientos. A esta diligencia, que se desarrolló en la unidad de criminalística en Quito, asistieron los 7 vinculados en el presunto delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht. Entre ellos Ricardo R., quien tiene arresto domiciliario y fue trasladado desde Guayaquil, y a quien la Fiscalía acusa de presuntamente haber recibido $13 millones de la constructora brasileña. La audiencia privada fue dirigida por la fiscal Diana Salazar, principalmente para reconocer información de los equipos incautados en las casas de los procesados. Este es producto de los allanamientos, de las diligencias que hizo Fiscalía y que constaban como cadena de custodia a cargo de varios miembros policiales que vinieron, se presentaron, entregaron la evidencia a los peritos, se aperturaron todos los contenidos de la cadena de custodia. Debido a la cantidad del material entregado, como dispositivos electrónicos, celulares, memorias USB, entre otros, la diligencia fue suspendida después de 5 horas. Solamente había mensajes de texto en lo que pudimos revisar el día de hoy, sin perjuicio que luego aparezcan nuevos audios o nuevos en los demás dispositivos que todavía no se han revisado. Ellos van a trabajar sin duda todos estos días y para el día 10 de agosto, que se reinstala la diligencia, la audiencia reservada, ahí vamos a tener ya evidencias y más información. Para los próximos días, la fiscal Salazar convocó a rendir su versión libre a los accionistas de la empresa Bladmau Construcciones, al hijo del gerente de Telconet, Jan Topic, así como al vicepresidente Jorge Glass y exfuncionarios del gobierno anterior. Olga Velasco, Ecuador TV. Y sobre este mismo tema, el diario O Globo de Brasil publicó un audio en el cual supuestamente correspondería a una conversación entre el excontralor del Estado Carlos Polit y un funcionario de Odebrecht. En dicha grabación se habla de los depósitos que habría recibido Polit por parte de dicha empresa brasileña. El ejecutivo de Odebrecht, que se acogió a la delación propuesta por la justicia brasilera el año pasado, es José Conceição dos Santos, quien se había desempeñado como director de la empresa en Ecuador desde 1994. Durante ese tiempo fue el responsable de la adjudicación y ejecución del proyecto de la Central Hidroeléctrica San Francisco. En 2010, Conceição fue nombrado por la compañía para hacerse cargo de la resolución de las controversias generadas por los problemas con dicha obra, los cuales motivaron la expulsión de esta compañía de nuestro país y al pago de multas. Para lograr el retorno de la empresa al Ecuador, Conceição habría sobornado a Carlos Polit, en aquella época Contralor General del Estado, para que emitiera criterios a favor de Odebrecht. Polit también habría exigido pagos en efectivo para dar opiniones que faciliten los nuevos contratos de la compañía brasilera en el país. Las conversaciones publicadas corresponderían a una llamada telefónica y a una visita de Conceição a la casa del excontralor en julio de 2016.
Según la investigación del diario brasileño O Globo, entre 2012 y 2015, Carlos Pollitt habría recibido más de 4 millones de dólares por parte de Odebrecht. Me acuerdo que tú siempre me indicaba, yo quiero receber en efectivo, no quiero en cuenta, justo para no tener problemas. Nada de cuenta ni nada, prefiero yo, y mira, yo no tengo ni efectivo, no tengo nada. Es lo peor, la gente, puta, corrieron, abrí cuentas en Panamá, yo tengo aquí. Y ahí me acuerdo que usted nunca quería que pagásemos en cuenta, ¿no? Solo en... Nada, a veces tú decías, una cuenta fuera, puta, no es un lío, no. Ajá. Tú a veces me decías, mira. Sí. Según los documentos de la justicia brasilera, la entrega del dinero a Pollitt se la realizaba hasta 3 veces mensuales, por lo general en efectivo. El punto de encuentro habría sido un apartamento en un hotel de Quito. A decir de O Globo, el dinero era guardado en una caja fuerte empotrada en la pared. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Y las reacciones sobre este audio, que involucraría al excontralor Carlos Pollitt, no se hicieron esperar. Jorge Acosta, abogado particular del exfuncionario, se pronunció al respecto. Supuesto audio, ¿no es cierto? Es un supuesto audio, que además ha sido ya procesado por la Fiscalía General del Estado, que el supuesto delator ni siquiera sabe de dónde han mandado los supuestos fondos, y se habla de que más bien se prefería el efectivo. Entonces eso ya es un recurso muy socorrido de quien no tiene pruebas, ¿no es cierto? Y más reacciones del segundo mandatario se refirió esta tarde en una declaración de prensa que dichos audios son un intento de vincularlo con la empresa Odebrecht y su red de corrupción implementada en la región sin que hasta el momento exista una prueba en su contra. Aseguró que además continuará colaborando con el proceso de investigación. Ante la publicación de audios en donde el delator de Odebrecht, José Concepción Santos, revela datos del caso Odebrecht, en donde presuntamente se vincula al segundo mandatario Jorge Glass en la red de corrupción implementada por la empresa constructora, el vicepresidente de la República expresó lo siguiente durante una declaración de prensa convocada la noche de este martes. No dejan de ser para mí las delaciones de un prontuariado que está detenido, que busca reducir su pena de alguna manera, tratando de involucrar a miembros del gobierno nacional, particularmente en este caso a mí. Insistió que se trata de un intento para vincularlo a la empresa corrupta y corruptora, sin que hasta el momento exista una prueba en su contra, recordando que ha sido el funcionario más auditado sobre este caso. Si alguien se ha tomado mi nombre en beneficio propio, tendrá que responder ante la justicia. Y le corresponde a la justicia investigar hasta las últimas consecuencias e identificar los responsables de cualquier presunto ilícito. Criticó a los actores políticos y medios de comunicación que, según explicó, quieren afectar su imagen con testimonios de delatores que buscan disminuir su pena con acciones como estas. Me tiene sin cuidado esta grabación. Me dicen que hay una grabación también de una reunión conmigo, en donde solamente escucharán la conversación que habremos tenido. De lo que recuerdo, esta gente venía a cobrarme. Aseguró que continuará colaborando con la investigación y compareciendo a los llamados que le realice la justicia. De hecho, tengo otra comparecencia en la Fiscalía, me parece que el día 9 de agosto. Ahí estaré rendiendo mi versión libre y voluntaria como corresponde y todo lo que se requiera. Por último, el segundo mandatario calificó esto como un acto de venganza de la constructora por haberles expulsado del país y por haber defendido los intereses nacionales. Carlos Flores, Ecuador TV. El pedido del presidente de la República para que ciudadanos, funcionarios e instituciones se sumen en la lucha contra la corrupción deberá estar acompañada por decisiones internacionales como país. Así lo considera el sociólogo Ricardo Molineros, pues este problema de falta de transparencia supera fronteras. La cirugía mayor a la corrupción sigue siendo uno de los principales ejes de trabajo del gobierno del presidente Lenín Moreno. El mismo ha pasado de una oferta de campañas y acciones específicas como el pedido general de que nadie se quede sin denunciar cualquier acto con falta de transparencia. He instruido a todos los ministros y ministras, así como a las secretarías de Estado, que pongan de manifiesto todas las irregularidades, que son muchas, y que de no hacerlo, que presenten inmediatamente su renuncia. Para el jefe de Estado eso garantizará un verdadero compromiso de lealtad con la ciudadanía y el país, rechazando así las críticas que se han presentado en su contra por parte de su antecesor en el cargo. Sino lealtad a tus principios, a tus valores, a tus libres ideas. Si quiere
alguien, a pretexto de lealtad, que yo solape a los deshonestos, bórreme de su lista de incondicionales y leales. Aspectos importantes a criterio del sociólogo Ricardo Cobo Molineros, pero que deberían ir acompañados de acciones internacionales que como país no ha suscrito el Ecuador. Un proyecto del Banco Mundial que se llama el proyecto START, que permite hacer seguimiento a los movimientos de capitales. Cobo recalca este tema debido a que los recientes casos de falta de transparencia van más allá de las fronteras nacionales para convertirse en un problema global. Ejemplo coyuntural, Odebrecht. Y hay que tener los convenios, los contactos y las redes creadas a nivel global para poder llevar a cabo una lucha anticorrupción. Así, con herramientas de institucionalidad establecidas, todo queda en el campo de la decisión ciudadana, culmina Cobo Molineros. Alex Llanos, Ecuador TV. Cambiamos de tema. El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador denunció un acto de defraudación tributaria que pretendía evadir cerca de $1.800.000. El titular de esta entidad, Mauro Andino, indicó que próximamente anunciará acciones interinstitucionales para erradicar estos actos ilícitos. 10 millones de cigarros, bisutería y vestimenta son algunos de los artículos que se pretendía ingresar a nuestro país sin pagar los tributos correspondientes. Que si lo ponemos en términos monetarios, está alrededor de $1.800.000. La detección de estos productos oriundos de China se logró gracias a la implementación de mejoras que contribuyen a la lucha contra el contrabando, que ha llegado hasta las fronteras, como es el caso de Huaquillas. Desde el 24 de mayo en adelante, de las capturas que hemos realizado llegan alrededor ya de $5 millones, de los cuales hay productos perecibles como arroz, como cebolla, electrodomésticos, textiles. Que estas ejecuciones responden al llamado del primer mandatario de erradicar los actos ilícitos desde las distintas carteras de Estado, considera Mauro Andino, director de SENAE. Ir hasta el final y desarticular todas las mafias que están atrás y todas las redes que están atrás de realizar estos actos ilegales. Andino resaltó que la recaudación por importaciones aduaneras se incrementó durante el primer semestre de este año. En estos 2 últimos meses hemos aumentado la recaudación de la meta establecida en alrededor ya de 200 millones adicionales. Asegura que como parte del diálogo nacional se analizan medidas asertivas para evitar que las divisas ecuatorianas salgan al exterior. Destacó además que en el tema de la lucha contra la corrupción se trabaja en acciones conjuntas con otras instituciones públicas. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Y el Frente por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción recabó criterios del presidente de la Corte Nacional de Justicia, Carlos Ramírez, sobre cómo ejecutar y mejorar las acciones de combate a la corrupción. Fue una cita de trabajo que duró algo más de 1 hora. Los integrantes del Frente por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción dialogaron con el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Carlos Ramírez, quien es partidario de que vuelvan a incorporarse en los procesos de contratación los informes previos de Contraloría. Siempre que obviamente eso no obstaculice, no burocratice la contratación pública, ¿verdad? Argumento que también lo formuló este lunes el contralor subrogante Pablo Celi. En términos no solamente de transparencia, también en términos de un perfeccionamiento de los mecanismos de la propia contratación. Para los miembros del Frente por la Transparencia, más allá de estos aspectos, se buscó la manera de cómo hacer más efectivos los procesos de extradición de prófugos requeridos por la justicia ecuatoriana. Pero es que es un acto soberano y el Estado receptor del delincuente puede decidir lo que quiera conforme a su legislación y de hecho ni siquiera dar explicaciones. Porque nuestra tarea básicamente es de juntar todos estos aportes y hacer recomendaciones específicas al presidente. Reuniones de trabajo que buscan consolidar una institucionalidad respecto al combate contra la corrupción. A finales de agosto, el Frente por la Transparencia presentará su propuesta sobre esta materia al presidente Lenín Moreno. Javier Ceballos, Ecuador TV. El primer mandatario Lenín Moreno insistió en su mensaje semanal en que la salida a la crisis económica del Ecuador será a través de medidas creativas y no mediante los denominados paquetazos.
La transparentación de las cuentas públicas al presidente Lenín Moreno le permite tener un panorama claro de cuál es la situación económica del país. Para el jefe de Estado, un endeudamiento sin el financiamiento adecuado se traduce en un solo resultado. Una crisis, pues. Si usted está endeudado y no tiene con qué pagar, ¿atraviesa o no una crisis? Ahora, no es malo endeudarse. El problema es hacerlo irresponsablemente. El primer mandatario aseguró que para salir de esta deuda, a la cual calificó de heredada, se necesitará de entre 8 y 10 mil millones de dólares anuales, pero que todo esto se realizará sin afectar a los grupos más vulnerables. Nunca promoveremos paquetazos como los responsables de esa situación pretenden vaticinar maliciosamente. Ejemplo de estas medidas son las 5 acciones urgentes que el gobierno ha dispuesto para dinamizar la economía e incentivar la inversión. Una de ellas es la austeridad en el sector público, señaló el ministro de Finanzas Carlos de la Torre. Hay vacantes en las diversas entidades del sector público que no serán cubiertas. Eso significa que no se contratará nuevos servidores públicos. Dejando de lado otras como la eliminación de tributos, la cual además de no ser una promesa de campaña, resulta antitécnica, acotó el funcionario. Estamos viendo que estamos bastante apretados de recursos. Yo no sé cómo es que lograría salir adelante reduciendo todavía más los recursos fiscales. Ya que en definitiva lo que se tiene determinado es un plan económico que permita salir adelante al país, ratificaron las autoridades. Alex Llanos, Ecuador TV. Las 5 acciones económicas inmediatas planteadas por el jefe de Estado buscan dinamizar las finanzas ecuatorianas. Conozcamos cuáles son las expectativas en 2 de ellas. El sector de la construcción es el primero que el gobierno nacional busca dinamizar. Para ello se plantea la revisión de la ley de plusvalía. No obstante, desde la Cámara de la Industria de la mencionada actividad productiva, se considera necesaria la derogación de la normativa como la principal salida. Que hay leyes conexas que se pueden revisar, de ser el caso modificar, para que en ellas ya se dice parte de lo que está nuevamente planteándose en la ley de plusvalía. Estamos hablando de la COTA, de la LOT. Silverio Durán, quien es el presidente de la Camicom, acota además que esta será la clave para salir de una recesión que inició en el 2015 y que con el impulso al sector, el mismo se traslada a otras actividades relacionadas. Como la contratación pública, las obras de infraestructura, las obras de equipamiento urbano. La segunda acción propuesta por el Ejecutivo tiene que ver con los incentivos a la inversión, para lo cual se propone una normativa que viabilice la repatriación de capitales en el exterior, un aspecto que no le resulta nuevo al asambleísta de Alianza País, Pavel Muñoz. Que haya el convencimiento de que el Ecuador tiene condiciones estructurales para generar un mayor y mejor desarrollo y por lo tanto es momento de que esos capitales que estaban fuera vengan al Ecuador y produzcan el Ecuador. Lo complicado a criterio del legislador será que una vez que esté determinada la normativa se cumpla con este retorno de recursos. Lo importante, y esto es lo fundamental cuando uno quiere fortalecer la dolarización, yo creo que el sector privado debe pasar del dicho al hecho. Solo en países considerados como paraísos fiscales estarían 30.000 millones de dólares provenientes del Ecuador. Alex Llanos, Ecuador TV. La Contraloría General del Estado dispuso ejecutar un examen especial de auditoría a la legalidad, fuentes y uso de la deuda pública interna y externa contratada en el periodo 2012 y 2017. Las alertas sobre la falta de mesura en la contratación de deuda pública por parte del gobierno anterior las expuso el presidente de la República, Lenín Moreno, el pasado viernes en el anuncio del envío de la Proforma 2017 a la Asamblea y este lunes durante el informe semanal. Necesitamos entre 8 y 10 mil millones de dólares anualmente solo para pagar la deuda que nos dejaron. No se actuó con responsabilidad. Este martes trascendió que el Contralor General en funciones, Pablo Celi de la Torre, dispuso dar inicio a un examen especial a la deuda contratada desde enero de 2012 a mayo del 2017. Marcelo Merlo, quien estuvo al frente de la Contraloría entre 1985 y 1988, asegura que la entidad, por ley, está facultada para ejercer este tipo de controles. En el numeral 29 del artículo 31, auditar, atribuciones de la Contraloría, auditar todo financiamiento internacional otorgado a favor de las instituciones del Estado. Por otra parte, Merlo sostiene que en la investigación que lleve adelante la Contraloría se deberá establecer si ese proceso de endeudamiento se apega a lo que señala la Constitución en las 9 regulaciones del artículo 290. La filosofía de esta Constitución, y me parece bien, es que el endeudamiento público en general solo se lo contrate por excepción. Es decir, cuando no hay recursos. De darse responsabilidades de carácter civil o penal, dice el exfuncionario, estas causas serían imprescriptibles. Sí, cuando es ilegal,
Hay el derecho de repetición inclusive. Al momento, la Contraloría General del Estado se encuentra trabajando en la conformación del equipo que se encargará de desarrollar la auditoría de la deuda pública interna y externa. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y varios asambleístas hicieron un alto a sus actividades en el receso legislativo para pronunciarse con respecto a las declaraciones del presidente Lenín Moreno emitidas en su espacio El Gobierno Informa de este lunes. El primero en comparecer ante la prensa fue Carlos Viteri Hualinga de Alianza País, quien partió del diagnóstico económico del Ecuador expuesto por el presidente Moreno el pasado viernes y la noche de este lunes. Pero nada que no sea resolvible. El presidente de la República ha mencionado que con el concurso de todos los sectores del país vamos a avanzar. El legislador se pronunció a favor de la iniciativa de hacer un manejo más prudente y austero de la economía. Toda medida que suponga optimizar los recursos es bienvenida. Lo venimos haciendo desde el 2015. Sobre la lucha contra la corrupción, dijo Viteri, durante la asamblea anterior y en esta se han hecho esfuerzos por ejercer un rol fiscalizador. Revisamos los requerimientos de información, las comparecencias de los ministros. Ha sido pedido en su mayor parte en números de más de 2.500 pedidos de información. Pero en la oposición se mostraron más radicales. Desde la bancada de Creo se sumaron al pedido del presidente Moreno de exigir más celeridad a los entes judiciales, encargados de investigar los hechos de corrupción. Los ecuatorianos exigimos que vayan a la cárcel los corruptos y que devuelvan lo robado. De ahí que hacen un llamado a los organismos de control para que se pronuncien con acciones decisivas y eficaces para evitar el mal uso de los recursos públicos. Los órganos de control del Estado no se han pronunciado. Cuando el presidente nos está hablando de que ha habido ocultación de información y de que ha habido irresponsabilidad en el manejo de la deuda pública. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Los prefectos que forman parte del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales sostuvieron una reunión para establecer una agenda para el diálogo que este día miércoles mantendrán con el presidente de la República. El apoyo al Plan Casa para Todos es una idea en la que concuerdan la mayoría de las autoridades. De forma unánime, el sentir de los prefectos es apoyar el plan de desarrollo nacional que impulsa el presidente Lenín Moreno. Queremos ser parte del Plan Casa para Todos, queremos ser parte del plan Toda una Vida, porque también somos protagonistas en el territorio de la transformación que vive el país. Se estableció una agenda de temas que presentarán en el marco del diálogo nacional, entre ellos cómo generar modelos de gestión que reduzcan la dependencia económica con el gobierno central. Nosotros no deberíamos estar pidiendo la recuperación del IVA que nosotros cobramos. Si metemos en un bolsillo lo que sacamos del otro bolsillo, lo mejor es que simplemente tengamos 0 de IVA. Cotopaxi estará a cargo de proponer una solución que le dé rentabilidad a las operaciones de los aeropuertos como La Tacunga, Santa Rosa, Macas, etc. Dos figuras está. El gobierno nacional tiene que tomar la decisión en el sentido de decir qué carácter va a dar a los aeropuertos, incluido el aeropuerto internacional. ¿Se va a seguir administrando la Dirección de Aviación Civil? ¿Se va a necesitar una cooperación de los gobiernos autónomos descentralizados? ¿Se va a haber inversión pública y privada? El prefecto de Azuay señala que el momento del país amerita apoyar proyectos como Casa para Todos con los terrenos donde se materializa esta misión. Es darle el espacio y nosotros estamos dispuestos a hacerlo, siempre y cuando la meta sea y el objetivo sea servir a la población. El fomento productivo y la vialidad son temas que impulsa Carchi. Vamos a pedir la ampliación de la vía panamericana en el eje que le corresponde a la provincia del Carchi y además la ley de desarrollo fronterizo para las provincias que estamos en línea de frontera. Estas y otras necesidades se desarrollarán este miércoles cuando los prefectos se reúnan con el mandatario Lenín Moreno. César García, Ecuador TV. Y hoy en Puerto Viejo, con la presencia del presidente de la República, Lenín Moreno, y de su esposa, Rocío González, desde Manta se inició de manera oficial la misión Casa para Todos. En dicha provincia existe expectativa entre sus habitantes respecto a la construcción de viviendas de carácter social. En el rostro de Teresa Mosquera se percibe felicidad. Hace pocos días recibió la noticia de que ella y su hermana Cecibel, quien tiene discapacidad motriz, serán las beneficiarias de una de las primeras viviendas que se construirán en Puerto Viejo, provincia de Manabí, dentro del plan denominado Casa para Todos. Una casa propia sería mucho mejor porque uno está en una, no la van a sacar, no la van a botar, es de uno. En esta provincia se levantarán en una primera fase 525 viviendas de interés social, 372 en Puerto Viejo y 172 en Manta. En la capital manabita la construcción se ejecuta sobre 3.5 hectáreas de terrenos que fueron donados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Teniendo como priorización
el tema de la dinamización económica dentro de cada uno de los sectores. En ambos planes inmobiliarios, que se prevén entregar en un plazo no superior a 3 meses, el gobierno destina cerca de 10 millones de dólares. Más alcaldes manavitas mostraron su decisión de colaborar con este proyecto social. En el caso del Cantón Santana estamos ya dotando los terrenos para la consecución de la misma. Tenemos 1 hectárea que hemos comprado desde el año pasado, que teníamos un programa para una reubicación de 45 viviendas que están en la ribera del río en alto riesgo. 15 hectáreas de terreno tenemos para entregársela. El presidente de la República, Lenín Moreno, destaca que construir no es solo edificar paredes o estructuras de cemento, sino también crear nuevos hábitats de vida para la consolidación así de mejores hogares. Pero con este plan combatimos no solamente el hecho de que las personas dejen esas casas hechas de cartón o esas casas acomodadas en container, por Dios, ya no más. Bueno, muchas gracias, fue una buena intención, pero no más, no más. De aquí en adelante, dignidad para la gente, dignidad para nuestra gente. En ese marco, el jefe de Estado dio una noticia que alegró a la mayoría de los presentes. Firmé el decreto para que se puedan entregar los primeros 5.000 bonos de $100 cada uno a los viejecitos en estado de indefensión, mensualmente. Para pasar mi vida, los años que voy a estar, que Dios me ayude. Que le pueda salir la casita. Sí. Casa para Todos es uno de los 8 programas del Plan Toda una Vida que entregará 191.000 viviendas sin costo para sus beneficiarios directos y otras 134.000 con módicos pagos mensuales. César Eduarte, Ecuador TV. Un mayor acceso a créditos de la banca estatal, facilidades de financiamiento para nuevas embarcaciones, así como reforzar la seguridad en alta mar, fueron algunos de los pedidos del sector pesquero artesanal al jefe de Estado, Lenín Moreno. Portoviejo fue la ciudad que este martes reunió por primera ocasión a los principales representantes del sector pesquero artesanal con el presidente de la República y sus ministros de Estado. De dificultades que creemos que con el señor presidente, hoy que ha abierto el diálogo para todos los sectores, podemos solucionarlo. El gremio, conformado por 120.000 pescadores a nivel nacional, expuso este martes al primer mandatario varios de sus planteamientos relacionados con seguridad marítima, capacitación, fomento productivo y acceso a créditos. Hay más de 900 millones de dólares dentro de la banca pública, principalmente como es Ban Ecuador, para los pequeños emprendedores. Es ahí entonces donde nosotros vamos a hacer nuestro uso de nuestro derecho, como es solicitar los créditos, obviamente para impulsar la economía. Esos planteamientos serán recogidos en un documento final que prevén presentar a la Asamblea el próximo 16 de agosto, a fin de que sean tomados en consideración dentro del actual proyecto de ley para el fomento pesquero y acuícola. El Ministerio del Interior ha hecho un excelente trabajo, hay que reconocerlo. La Armada ha apoyado, pero le falta mucho por hacer. Yo creo que con 6 embarcaciones no nos puede dar la seguridad a los pescadores, al narcotráfico, a la pesca ilegal. Seguir fortaleciendo, ayudándolos con financiamientos, con seguros, como les digo. Estamos aquí justo para trabajar por ellos. Desde el gobierno y entidades como la Armada y la Policía Nacional, se fijó el compromiso de incorporar estas propuestas a fin de articular mecanismos de asistencia y cooperación con el sector pesquero artesanal, cuya actividad es la segunda de mayor importancia para la economía nacional. César Eduarte, Ecuador TV. La iniciativa del Gobierno Nacional para masificar el uso del dinero electrónico en el país con la ayuda de la banca privada es parte de la propuesta del diálogo nacional. Vamos a recordar en qué consiste esta forma de pago. El dinero electrónico es una alternativa para poder realizar transacciones de una forma segura desde un teléfono celular básico, sin necesidad de abrir una cuenta en el sistema bancario privado, con el objetivo de incluir a la ciudadanía al sistema financiero, como lo explica Ricardo Quiroga, vocero de Efectivo desde mi celular del Banco Central. Tener acceso a una cuenta bancaria, a créditos bancarios, a medios electrónicos de pago, está muy relacionado con la capacidad de la gente de salir de la pobreza y mantenerse fuera de ella. Es así que hasta el momento se han creado más de 355.890 cuentas que han registrado más de 35 millones de dólares en transacciones, lo que demuestra ser una manera de mover dinero de manera eficiente. El volumen, la cantidad de dólares que se han transaccionado de enero a junio de este año ya alcanzó a duplicar todas las transacciones de todo el año pasado.
Eso quiere decir que si no crecemos más, si no nos mantenemos únicamente a la velocidad que estamos ahora, vamos a terminar este año cuadruplicando el 2016. Esta alternativa de pago digital se busca masificar con la ayuda del sistema financiero privado, con lo que se lograría, entre otras cosas, reducir la presión que ejerce la demanda de dinero físico, pues nuestro país, al tener una economía dolarizada, el uso del dinero físico es cerca del 30% de la liquidez total. Cambiar el uso de dinero físico por uno electrónico ayudaría a bajar los costos de importación y reposición de billetes en mal estado y otros beneficios, como lo explica Julio José Prado, representante de la Asociación de Bancos Privados. Que es hacer mecanismos o crear mecanismos que le permitan al consumidor utilizar una billetera móvil, como en cualquier país del mundo, en cualquier lugar, tienda, comercio, para pagar servicios públicos y privados en forma ágil y adecuada. La implementación de este método de pago ayudaría también a fortalecer la dolarización, pues el dinero que se utiliza en las transacciones está respaldado de manera física en una cuenta, que de llegar a concretarse, los diálogos entre el sector público y privado podrían ser en cualquiera de las instituciones financieras del país. Entonces, en cualquier lugar donde ya se puede utilizar una tarjeta de crédito o débito, se puede utilizar también la billetera móvil. Los diálogos sobre el tema continúan como parte de la iniciativa de diálogo nacional y se espera que la próxima cita de trabajo existan acuerdos que permitan implementar el sistema. Carlos Flores, Ecuador TV. El penúltimo encuentro sobre comunicación se desarrolla en Guayaquil. En el marco del diálogo nacional establecido por el gobierno se plantean inquietudes, preocupaciones y también propuestas para mejorar el ejercicio comunicacional. La reforma de la ley orgánica. La Universidad de las Artes fue la sede del 7º Diálogo por la Comunicación. Artistas, periodistas, productores independientes de Guayas, El Oro, Los Ríos y Santa Elena fueron parte de la iniciativa gubernamental. Las inquietudes vinculadas al ejercicio de la comunicación se expusieron. Y en especial el hecho de que el comunicador de hoy en día ya tiene una protección. Lo que se necesita es fortalecer esa protección, que hasta el momento ha sido un poco permisiva. Desde los medios de comunicación de ciudades menos pobladas hubo expectativa relacionada a la regulación y control que establece la actual Ley Orgánica de Comunicación. Menos presión a los medios de comunicación. Hemos sido muy castigados. En el marco de la iniciativa presidencial, la Secretaría Nacional de Comunicación busca la generación de acuerdos que fortalezcan los espacios de participación ciudadana, que contribuyan a su vez a la construcción de un país más justo. Tras recorrer varias ciudades, el coloquio en Guayaquil condensa ya algunas preocupaciones. El tema de la profesionalización es otro de los temas también que ellos tienen muchas observaciones. El tema de la producción nacional y de la interculturalidad también es un tema recurrente. La comunicación como eje transversal de una comunidad permitirá que las propuestas concreten prioridades nacionales. Así lo destacó el decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Guayaquil, Clever Loro. Yo creo que en algún momento también este mismo tipo de eventos tenemos que llevarlo a los sectores populares, a los cantones, a las parroquias, para ver qué dice la gente también allá. Y recibir la interpelación sana en beneficio de la convivencia. Y la idea es convocar a los representantes de distintos sectores de la sociedad para que puedan presentar sus observaciones, sus sugerencias, sus pedidos puntuales para eventualmente mejorar o potenciar la Ley Orgánica de Comunicación. Ese es el propósito de este encuentro. El último y posterior encuentro se desarrollará en Quito. Mirta Carrillo, Ecuador TV. El Ministerio de Salud impulsa el diálogo nacional con representantes de este sector. El objetivo principal es escuchar propuestas en busca de acuerdos sobre temas importantes como el Código Orgánico de Salud, entre otros. En el programa Ecuador no para, la ministra de Salud Verónica Espinosa habló sobre la incorporación de esta cartera de Estado al diálogo nacional. La finalidad es recoger propuestas y dar a conocer los planteamientos del Código Orgánico de Salud. Espinosa asegura que los aportes de los distintos sectores de la producción y la ciudadanía ayudarán a establecer el mejor camino para este sector. La idea es sentarnos sobre la mesa y seguir en esta construcción. No podemos esperar tener un código que salga de la nada o que salga de una sola visión. Nos tenemos que sentar a construirlo juntos. Dentro de los temas propuestos es el alto costo de los medicamentos, especialmente los utilizados en tratamientos de enfermedades catastróficas. Es un espacio de diálogo porque esto no es un problema solo del Ministerio de Salud Pública, esto es un problema del Ecuador en su conjunto. ¿Cómo vamos a enfrentar esta problemática? ¿Qué políticas vamos a implementar? ¿Cuáles van a ser las fuentes de financiamiento? Y asegura que es necesario convocar a todos los sectores involucrados, entre ellos a la industria farmacéutica. Estamos hablando de un bien social
y por lo tanto tenemos que buscar mecanismos que no se conviertan en un mercado y en una mercadería que se ponga por encima del derecho a la salud. E hizo una invitación a los productores nacionales para trabajar en conjunto. Porque eso nos permitirá abaratar costos, nos permitirá tener siempre los medicamentos disponibles para el país. Finalmente, Verónica Espinosa reiteró los avances durante esta última década en el tema de salud. Sin embargo, recalcó la necesidad de convertir estas políticas coyunturales en políticas de Estado. Ivana Paredes, Ecuador TV. En otro tema les contamos que en la ciudad de Manta se desarrolló el Consejo Consultivo sobre Atún y Pesca, solicitudes de líneas de crédito para renovar flotas y flexibilidad en el plano tributario, que fueron parte de los planteamientos. Representantes de la pesca artesanal, industriales y exportadores se dieron cita en Manta para participar del Consejo Consultivo sobre su actividad productiva. Los planteamientos son similares. Sector camaronero y sector pesquero artesanal solicitando lo mismo, que se mejoren las condiciones de seguridad para la actividad productiva. Hoy solamente el sector camaronero, por concepto de robo, pierde alrededor de 50 millones de dólares anuales. Del lado de los exportadores hay en cambio otras peticiones en torno a facilidades para incrementar su comercialización externa. También demandamos que haya acceso a crédito a un menor costo, que nos permita renovar, mejorar el tema de maquinaria. El Ministerio de Acuacultura y Pesca reconoce que esos planteamientos se han escuchado en reuniones previas, pero es ahora, en el diálogo, el momento más oportuno. Justamente en estas mesas de diálogo es donde nosotros podemos ver todas las necesidades ya y en sí presentarla a todo el gobierno. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, estuvo en el encuentro y resaltó el acercamiento con los sectores productivos. La decisión política de fomentar nuevos mercados o consolidar mercados existentes. Una prueba de ello es el acuerdo con la Unión Europea. Desde Manabí, Karen Ceballos, Ecuador TV. Alecha yamusca capay chitucuya quichuacuna kay pachapa visaykuna kay kuna mikapan. Plan Casa para Todos takama mazaktata ñawpaman pusaq Lenin Moreno mi paktachishpaka hurkak. Chaykuna takañami kunan puncha manavi markapi kallarichishpa sakirka. Kay wasikunaka iskay manda kimsa puñuna ukukaman charinga nishkakunamin. Kayka yalika wakcha ayllukunapami kashna rugarishpa kallarirka. Odebrecht Manta rimaspaka taripaykunaka astawan katiku mi Brasil mama llaqtapiqa hinallata kay kunamariqa astawanpas uyarishka kay punchakunapika manachu Carlos Politka chay llamkay wasiyukunawan rimarishka yuyarinkunamari kaykuna uyarishkamantami kunanpika shuk hawa kay taripaykunataka apana nishkakuna. Karu llaqtamanta villayka Venezuela mama llaqtamanta misamun Venezuela mama llaqtapiqa Leopoldo López hinallata Antonio Ledesma paykunataka kutinmari hapispa wicharinaman pusashka kashkan. Shinapas kay runakunaka mana kamachihawa paktachinakunata paktachinajunispami kutinpas kaykunaman apashka rikuri. Kaykunami kay pachapa villayka karka masikuna shuk villaywanpas kayapa kay pachapillata tuparinajupashunki. Noticias internacionales, Leopoldo López y Antonio Ledesma fueron devueltos a prisión tras ser revocada la medida de casa por cárcel. Según indican las autoridades venezolanas, la decisión se da por haber violado las condiciones acordadas del reglamento que permitió su libertad en condiciones especiales. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela indicó que recibieron información de fuentes de inteligencia oficial de un supuesto plan de fuga de Leopoldo López y Antonio Ledesma, líderes opositores al gobierno de Nicolás Maduro, y por ello tomó la decisión de arrestarlos nuevamente y enviarlos a Ramo Verde. El presidente de la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente, Elías Jagua, explicó el porqué del reencarcelamiento de López y Ledesma. Tenían limitaciones, restricciones de declaración política, ¿no? de transmisión de mensajes, sobre todo si estos mensajes llaman al desconocimiento de las instituciones. En los últimos días, ambos líderes habrían publicado videos en los que instaban a no votar en la elección del domingo de la Asamblea Constituyente. Les digo que si mi convicción, mi lucha y mi determinación de acompañar al pueblo venezolano para que juntos logremos conquistar la democracia, si eso representa un riesgo para que me regresen a una celda en Ramo Verde o en cualquier otra prisión de Venezuela,
yo estoy dispuesto a asumir ese riesgo. Eso era un fraude más que cantado. Sabemos perfectamente que los poderes públicos se han convertido en aparatos al servicio de un régimen totalitario, de una tiranía que este domingo reincidió en seguir golpeando, destruyendo nuestro Estado de Derecho. Algo que el organismo de justicia de ese país calificó como proselitismo político e indicó que tenían la obligación de abstenerse de emitir declaraciones ante cualquier medio. Las imágenes del momento del traslado han sido difundidas por las redes sociales y en esta se observa al Servicio Bolivariano de Inteligencia sacando de sus domicilios a los políticos. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Y las reacciones internacionales tras esta decisión no se hicieron esperar. El gobierno español propondrá a la jefa de la diplomacia europea adoptar medidas adicionales restrictivas para Venezuela después del nuevo arresto de los opositores. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein, instó al gobierno a liberar de inmediato a todas las personas detenidas por ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica, de asociación y de expresión. Los primeros gobiernos en pronunciarse fueron el Estado de Estados Unidos, el de Brasil, quienes también exigen la liberación de los presos políticos. Y Cristina Fernández lidera la intención de voto a un mes de los comicios para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Según la encuestadora Analogías de Argentina, la exmandataria tiene el 35,6%, superando con 11 puntos a Esteban Bullrich, candidato del oficialismo. Fernández es precandidata a senadora para la provincia de Buenos Aires. Un atacante suicida hizo estallar sus explosivos en una mezquita musulmana chiita en Herat, Afganistán, matando al menos a 29 personas e hiriendo a otras 64 personas, 10 de ellas en estado crítico. El estado tuvo lugar en medio de las oraciones de la noche cuando el centro religioso estaba lleno. Ningún grupo terrorista se ha adjudicado la responsabilidad del atentado. Eso es todo por hoy, amigos televidentes. Un gusto haberles acompañado. Así es, César. Mañana tenemos una nueva cita. Recuerden acompañarnos en nuestros informativos aquí por STV. Pasen bien, buenas noches. Que descansen.